¿Y cuánto cobrabas ahí por mes? Por mes, todos los días trabajando, solo 2 horas al día, era 400 así. 400 euros. No supera 400. Yo solicité el de sin dirección, pero no me han respondido. Y yo no tengo casa ni nada para empadronarme directamente. Domingo Casto trata de resolver a Bushra Bouhoud sus dudas sobre si podrá acceder o no al ingreso mínimo vital. Domingo es un voluntario de Cáritas. Bushra es una mujer de origen marroquí que viajó hace años desde Ceuta a Barcelona en busca de trabajo. Tras una estancia de varios meses en Alemania, regresó a España poco antes del inicio de la pandemia. Esto es Confinados en los Márgenes, un podcast sobre la vida migrante en tiempos de coronavirus en España. En este sexto capítulo hablamos del ingreso mínimo vital y de los obstáculos que muchos migrantes encuentran para acceder a esta y otras ayudas. También de las respuestas que están surgiendo para sortear los problemas burocráticos o las actitudes racistas frente a ellos. Somos Pablo Jiménez Arandia y María Clara Montoya. El 1 de junio, el Gobierno aprobó por Real Decreto el ingreso mínimo vital, una prestación dirigida a prevenir y combatir la pobreza extrema entre las familias o individuos sin recursos económicos básicos. Sin embargo, 3 meses después, esta medida pionera en España no está llegando con la eficacia esperada a quien más la necesita. Tampoco a las personas de origen extranjero, muchas de las cuales han quedado directamente excluidas. Estamos en la sede de Cáritas de Barcelona. A mitad de julio, el equipo de atención directa de la entidad detectó la necesidad de crear un grupo de trabajo para ayudar a tramitar el ingreso mínimo vital. Un equipo de personas que contactase por teléfono y asesorase presencialmente a los potenciales solicitantes de esta ayuda. Uno de los miembros de este equipo es el brasileño Tadeu Bueno, voluntario como Domingo. Desde la sala donde él y sus compañeros llaman y gestionan cientos de casos, Tadeu explica cómo funciona el dispositivo del que forma parte. El trabajo es dividido entre llamadas y tramitaciones. El proyecto empezó con una base de datos interna de Cáritas que buscaban las personas que tenían perfil para solicitar el ingreso mínimo. Y lo que nosotros hacemos es este filtraje para saber si son perfil o no. Entonces llamamos y hacemos algunas preguntas para saber si pueden tramitar o no. Y ahí, sí, apuntamos a una cita para que traigan la documentación y ahí tramitamos junto con la persona. Los casos tramitados por Cáritas son muy variados, pero muchos de ellos son personas de origen migrante que viven en España desde hace años. Entre los diversos requisitos para acceder al ingreso mínimo vital está el contar con al menos un año de residencia legal en el país. También estar empadronado y figurar como demandante de empleo. O en su defecto, recibir un salario insuficiente para cubrir gastos básicos como la comida o la vivienda. Teresa Pisa es otra de las voluntarias de este equipo. Teresa explica aquí algunos de los casos con los que trabajan. Sobre todo muchas madres solas, familias que se han quedado sin trabajo, que solo trabaja a lo mejor un miembro y son 4 personas, algún caso de gente que no puede llegar a pagar el alquiler, también hay muchos casos de gente pues, que está pidiendo ayuda para comer de Cáritas y otras familias pues, que les ayudan a otros familiares. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se puso allá por junio como objetivo llegar con el ingreso mínimo a 850.000 hogares. Es decir, alrededor de 2,3 millones de personas que cumplen con los requisitos exigidos por el Gobierno. 3 meses después, el Ejecutivo cifra solo en alrededor de 80.000 las resoluciones favorables. Aunque el dato tiene trampa. La mayoría se aprobó de oficio a los pocos días de entrar en vigor el Real Decreto, para casos de extrema necesidad. Mariona Enfedaque es abogada y coordinadora del equipo de asesoramiento del ingreso mínimo de Cáritas.
Mariona explica que desde un primer momento detectaron cómo uno de los grandes obstáculos para muchas personas era tener que solicitar esta ayuda a través de Internet. Nosotros, durante el periodo de estado de alarma, observamos que había una brecha digital muy importante en una parte de la población que no podía acceder, no tenía los recursos suficientes para acceder pues, a las tecnologías, a un ordenador o los conocimientos necesarios. Entonces, al ver esto, pues, consideramos pues, que era necesario el poder facilitar a que todas las personas, el máximo de personas posible, pudieran solicitar esta prestación siempre que tuvieran derecho, ¿no? En este sentido. Los responsables de Cáritas Barcelona iniciaron este dispositivo especial el 15 de julio. Cuentan que desde entonces han llevado más de 300 casos, aunque de ellos solo 87 cumplían con las exigencias recogidas en el decreto y han podido efectivamente presentar su solicitud. Mariona comenta que en el caso de las personas migrantes estas dificultades burocráticas en muchas ocasiones se multiplican. Por ejemplo, a la hora de contar con los documentos oficiales al día que acrediten una residencia legal y efectiva. Lo que nos encontramos mucho es que a nivel del estado de alarma sí que hay muchos documentos que están caducados. Entonces, a la hora de hacer la solicitud, sí que tienen que haber pedido la cita previa. Ahora mismo está bastante colapsado todo el sistema de citas previas. Eso sí que nos estamos encontrando. Pero las principales dificultades a nivel de normativo son las dificultades de la propia ley, ¿vale? Del propio Real Decreto 20-2020 del ingreso mínimo vital, que hacen que sea un embudo, ¿no? Muchas veces. Entonces, las personas que en sí mismas ya tienen problemas o dificultades debidas al propio sistema, muchas personas que a nivel de documentación no pueden, por ejemplo, abrir una cuenta corriente, se añaden también las dificultades de la propia ley del ingreso mínimo vital, ¿vale? Que establece muchas excepciones y muchos obstáculos, ¿no? Para poder solicitarla. Otro colectivo con el que Cáritas trabaja diariamente son los solicitantes de asilo. Personas que han escapado de una situación de riesgo en sus países de origen y que en muchas ocasiones carecen de medios económicos básicos al llegar aquí. Mariona comenta cómo la redacción del actual decreto es confusa respecto a estas personas, que en la práctica no tienen un permiso de residencia en España como tal. El Real Decreto Ley lo que establece es un año de residencia legal y efectiva. Entonces aquí se establece una duda, ¿no? De decir, bueno, en el caso de asilo se considera residencia o es permiso de estancia solo. Entonces, si es permiso de estancia, quedarían fuera de lo que es la prestación del ingreso mínimo vital. Pero si se considera residencia también, entonces sí que entrarían dentro. Entonces, es uno de los dilemas o una de las cuestiones abiertas que esperemos que el reglamento en su momento fije o determine con exactitud si quedan o no quedan dentro. Mariona señala en este sentido la provisionalidad de la actual normativa y expresa su deseo de que estos dilemas se resuelvan en los próximos meses, una vez la ley y su reglamento definitivo se aprueben en el Congreso. Que ahora mismo tenemos el Real Decreto Ley, pero que aún queda el proyecto de ley que se está elaborando y queda también que salga el reglamento y que entonces las condiciones también van a cambiar en este sentido. ¿Vale? Que ahora estamos un poco a veces a ciegas, ¿no? Haciendo las tramitaciones en el sentido de que hay muchas excepciones o hay muchos casos que aún no se han concretado. Entonces nosotros ante la duda preferimos tramitar y ya nos dirán que no. Los inmigrantes quitan el trabajo y las ayudas a los españoles. Vienen a romper España. Los musulmanes vienen a poner bombas. Esos bulos que andan por ahí, pues siempre nos persiguen mayormente en el trabajo, en los supermercados, en donde íbamos, pues siempre hay gente que te ve con esta imaginación. Esta imaginación, como la nombra Mustafa, se nutre con lo que siembra la extrema derecha, que tiene un escenario infinito en Internet para difundir el discurso de odio. Pero la discriminación es parte de lo cotidiano, especialmente para los colectivos musulmanes. Inmigrar siempre ha sido duro, siempre.
y lo está haciendo ahora y lo va a seguir siendo siempre. Mustafa Munir es marroquí y llegó hace 20 años a España. Vive en el pueblo navarro de Ayo. Tiene 3 hijos y desde que emigró se ha dedicado a hacer esos trabajos que, como dice él, no quiere nadie. Trabaja en el campo, trabaja en construcción, trabaja en una fábrica de pieles, en muchos trabajos. Y el último que estuve trabajando en una panadería de repartidor, de como 12, 13 años. Hasta que la panadería se puso en venta y Mustafa tuvo que buscar otra ocupación. Me metí en autónomo, abrí una tienda de alimentación, una tienda pequeña, estilo bazar, pequeño. Entonces, pues vino lo de la COVID, pues ya está, lo tengo cerrado. La crisis económica, la culpa no la tiene nadie, es global, pero los autónomos todos estamos afectados. Abrir un negocio en plena pandemia no lo favoreció. La vida, dice él. El rechazo cotidiano que viven las personas migrantes se intensificó en un momento muy concreto de esta pandemia. Fue al anunciarse la aprobación del ingreso mínimo vital. La ultraderecha sacó su maquinaria y empezó a difundir mentiras como que este ingreso podía cobrarse sin necesidad de tener papeles y que personas magrebíes estaban publicitando por las redes formas de cobrar esta ayuda. Uno de los ataques que más difusión tuvo se logró juntando vídeos descontextualizados donde Mustafa y otros compatriotas se limitaban a explicar en qué consistía la ayuda. Para la ultraderecha, el pecado es que ellos lo hicieran en árabe. Ha sido un golpe duro. Son unas acusaciones muy graves. Lo hemos pasado muy mal, la verdad, te voy a ser honesto, porque una cosa que estás informando a la gente por una información que está al alcance de todo el mundo, y cuando hablamos nosotros los musulmanes, pues salió esa noticia a la luz de que hacemos efecto llamada, pues los vídeos dicen una cosa y la acusación pues dice otra. Y esos vídeos pues han sido pues muy mal interpretados. La realidad es que Mustafa hizo hace un año un curso sobre ley de extranjería y decidió empezar a compartir esos conocimientos por YouTube con una comunidad de más de 40.000 suscriptores. Al ver que por la falta de información del colectivo musulmán, el colectivo árabe en general, pues surgió esa idea de abrir ese canal para facilitar esa información, por ejemplo, al colectivo musulmán, al colectivo árabe que tiene dificultad de, digamos, denominar o hablar el español, y también como medida de poner esa información al alcance de mucha gente que no tiene la posibilidad de ir a un abogado o una asesoría para preguntar cualquier cosa, por cualquier trámite, digamos. Cómo es el examen para obtener la nacionalidad española, cómo se pasa la ITV y muchas más respuestas a trámites administrativos. La diferencia en este caso es que él lo hace en árabe. En YouTube lo encontramos como Abu Razan, nombre que significa padre de Razan, su hija pequeña. Aún sigue la gente intentando que le explique más qué pasa con el ingreso mínimo vital. Todavía la gente no ha cobrado nada, que no le ha llegado nada. Yo creo que el tema del ingreso mínimo vital es un parche, porque más de 500.000 de personas que están en extrema pobreza, solo el 1% de los hogares pues, han recibido algo de este ingreso mínimo vital o esta prestación familiar, digamos. Y entonces la gente pues, está todavía esperando, cruzando los dedos, a ver si puede aprobar o esta solicitud, por ejemplo, a ver si puede le llamar algún día o que llegue una carta a casa diciendo, oye, tu solicitud ha sido aprobada o qué sé yo. Desgraciadamente hay mucha gente que está esperando y pasándolo mal. Además de ayudar con trabas burocráticas, Mustafa también ha escuchado experiencias que le han compartido algunos de sus compatriotas. Su canal es un espacio seguro donde muchas personas cuentan su historia. Y por irónico que pueda parecer, Mustafa no ha solicitado el ingreso mínimo vital. Y aunque su guía ha servido para que muchas personas puedan hacerlo, la burocracia es una barrera muy difícil de atravesar. La decisión de dejar fuera del ingreso mínimo vital a los migrantes sin papeles y a las personas con menos de un año de residencia legal ha sido muy criticada. Numerosas entidades y profesionales han alertado de las graves consecuencias que esto puede implicar. Paco Solans es abogado especializado en extranjería.
además de portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas, organización que agrupa a más de 100 letrados de todo el país. En las últimas semanas, a su despacho en Valencia, han llegado múltiples quejas, dudas y casos relacionados con el ingreso mínimo. Aquí reflexiona sobre el momento histórico en el que esta medida se ha aprobado y sobre sus supuestos objetivos. Nace en un contexto muy determinado, esto no lo podemos perder de vista, que es el contexto de la crisis del COVID, que incrementa enormemente uno de los valores de esta medida, que es su universalidad. De lo que se trata es de que en este territorio de un Estado moderno del siglo XXI, erradicar realidades de pobreza, estén donde estén y las sufra quien las sufra. Me da igual que sea extranjero, nacional, etc. Aunque aplaude el espíritu de esta política, Paco Solans señala las contradicciones en sí mismas que suponen las limitaciones impuestas a las personas extranjeras. Por tanto, estas limitaciones al ingreso mínimo vital son una contradicción en proprio sensu, es decir, una contradicción con la propia esencia e intencionalidad de ese ingreso mínimo vital. Si de lo que se trata es de erradicar realidades de pobreza, bueno, ¿qué tiene que ver la realidad de pobreza de una persona con que tenga un permiso o no tenga un permiso, lleve aquí mucho tiempo o lleve menos tiempo? En el despacho de este letrado se han multiplicado recientemente los problemas derivados del colapso de las oficinas de extranjería. Las medidas de seguridad frente a la COVID-19, la falta de personal y la acumulación de permisos y documentos prorrogados durante el estado de alarma bloquean desde hace semanas la gestión de las citas previas, con efectos nefastos sobre las personas que las necesitan. ¿Esto qué está ocurriendo? Pues que gente que tiene su permiso que le ha caducado o que le caduca va a intentar renovarlo y no puede. No puede porque no hay citas para ir o sea, pide la renovación, se la conceden, pero no hay citas para ir a poner la huella y que le hagan su nuevo permiso. Claro, como no tiene un nuevo permiso en vigor, llega al SEPE, al ingreso mínimo vital, al banco, a cualquier sitio y se le cierran todas las puertas. Según un reciente estudio de Oxfam Intermón, tras la pandemia, 1 de cada 3 personas en España en riesgo de pobreza será migrante. La ONG estima que la tasa de paro entre la población migrada rondará el 28% al final del año, 10 puntos más que la de los ciudadanos españoles. Un fenómeno al que Paco Solans denomina como etnificación de la pobreza. Si resulta que con el ingreso mínimo vital conseguimos sacar de la pobreza severa a un amplio colectivo de personas, son nacionales o extranjeros regulares, bueno, pero dejamos fuera a un sector de población y sobre todo quiero centrarme en este concepto, sector de población, o sea, son población, son gente que viven al lado de nosotros, que están en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y son personas, por encima de todo lo demás. Si resulta que a ellos los apartamos, pues bueno, pues estamos reduciendo grandemente la bolsa de pobreza, pero le estamos dando una cualificación especial muy acusada, que es lo que hemos comentado como etnificación de la pobreza. Persistir en este error, en opinión de este abogado, conlleva enormes riesgos. Resulta que es que además uno de los estereotipos en los que vamos a caer va a venir asociado el de ser pobre con ser extranjero y con ser extranjero en situación irregular. Bien, esto creo que lleva por muy mal camino. Ante la escasez de personal y el colapso burocrático, Paco Solans pide a las administraciones, de cara a los próximos meses, un esfuerzo de flexibilidad en la tramitación del ingreso mínimo y de otras ayudas. La urgencia económica, que ya padecen muchas familias, requiere de respuestas efectivas. Cuando se aprobó, se prometió un esfuerzo de flexibilidad muy grande por parte del gobierno, sobre todo, incluso como venía a decir, mira, preferimos equivocarnos por concederle a alguien que no lo merece el ingreso que no por negárselo a alguien que lo merece. Yo creo que esa es la óptica razonable y lógica. Después, si a alguien que no lo merece, siempre se le puede reclamar o siempre se le podrá pedir que lo devuelva o
o hacer lo que sea necesario. Pero la situación merece una óptica de agilidad burocrática que a la hora de la verdad no estamos teniendo. Usemos la imaginación para abrir la puerta de esta aula. Aquí están sentadas 5 personas que no se conocen entre sí. Vienen para aprender un idioma. Pero esta vez no es francés ni inglés. Yo me llamo Brahim, tengo 20 años, soy de Marruecos, soy de Rashidía. Ya he tenido oportunidad para transmitir mi lengua materna y mi raíz, o sea, una parte de mí. Brahim Ben Youssef no es filólogo, pero enseña cosas básicas del Amazigh, su lengua nativa, a un grupo de españoles. La iniciativa en la que participa se llama Problema, o lo que es lo mismo, Proyecto de Lengua Materna. Este se desarrolla dentro del centro autogestionado La Nau Bustic, en Barcelona. En este encuentro virtual, además de Brahim, está David García, coordinador y formador en Problema. La riqueza del proyecto es que cada año tenemos lenguas diferentes, porque son chicos y chicas diferentes en base a los jóvenes, y unos requisitos exclusivos y únicos que pedimos a los chicos es que tengan cierto dominio de las lenguas de acogida, ya sean del catalán y castellano, más que nada porque la formación que hacemos con ellos utilizamos estas lenguas, la comunicación con ellos también, y luego evidentemente es la lengua vehicular que ellos utilizarán cuando hagan las clases. También hago un inciso en este aspecto. Sí que es verdad que nos cuesta y mucho llegar a las chicas cuando hablamos de jóvenes migrantes solas. Nos cuesta y mucho. De hecho, nosotros por edición contemplamos trabajar con 4 jóvenes. Aún así, a pesar de costarnos mucho, básicamente por su invisibilidad, sí que podemos estar contentos en cuanto que cada edición hemos contado como mínimo con una de las chicas. Aquí trabajan con jóvenes migrantes que estuvieron tutelados por el Estado y que viven en riesgo de exclusión. La idea es darles herramientas para que sean maestros de sus lenguas maternas, y el proyecto, que ya ha tenido 5 ediciones, nace desde la crítica. La crítica hacia la administración, la crítica hacia el papel del educador y la crítica hacia el joven, ¿no? Evidentemente hacia la administración siempre es muy fácil hacer esta crítica, pero también nos toca hacer esa autocrítica ante nuestro papel como educadores, donde desde nuestra perspectiva y en su momento ya veíamos que se apostaba mucho por mermar lo que hablamos de empoderamiento, ¿no? Muchas veces dentro del ámbito de la acción social utilizamos mucho esta palabra, empoderar, pero se queda en el cajón, realmente no se aplica. Entonces aquí salía un poco esta autocrítica ante el papel del educador, del profesional que trabaja con el joven. Muchos de ellos adoptan la posición totalmente pasiva, el házmelo tú. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar con los jóvenes realmente haciéndolos partícipes desde el primer momento? Mientras los argumentos racistas exigen a las personas migrantes que vuelvan a su país o que olviden sus costumbres y que hablen el idioma del lugar en el que viven, aquí le dan una vuelta a esta idea. Pues mi idioma quiero enseñarlo a la gente que quieran aprender y tienen que saber más información de Marruecos. Tienen que saber que hay 2 partes y dónde se habla el Amazigh, y qué significa el Amazigh y qué son habitantes de Marruecos. Y tienen que saber la cultura de ahí y dónde sale todo eso. Y ahí pueden tener más información. Después de haber estado tutelado en un centro de menores, Brahim empezó a vivir con una mujer mayor en Sant Feliu de Guíxols. Pasar por esta iniciativa es una transición después de la tutela para definir poco a poco su proyecto vital. Una de las claves es que se contempla al joven como uno igual. Lo hacemos partícipe desde el primer momento. Es el joven el constructor de conocimiento, que esa es la gracia, y luego se le contempla como un igual. Incluso estas relaciones de poder que se dan, ¿no?, en estos contextos de mirada racista, pues si hablamos de relaciones de poder, en el momento del aula, esta relación de poder se intercambia el rol, ¿no? Es el joven como emisor de conocimiento. Este poder lo asume el joven en base a las personas que vienen a aprender las lenguas. Es muy difícil alcanzar la estabilidad y la independencia después de haber estado tutelado. Todo es incierto. El sueldo, la vivienda, la situación administrativa. Eso también impide que muchos de estos jóvenes se empoderen.
Las clases de idiomas quedaron suspendidas durante el confinamiento. Todo se volvió a retomar en junio y los participantes acordaron hacer un sistema híbrido. Algunos recibirían clases online, otros las harían de forma presencial. Los profesores tienen una remuneración y también la oportunidad de darse a conocer y explicar mejor sus orígenes. El tema de que sea presencial nos genera esta red, esta confianza que se genera entre el joven enseñante y la persona que viene a aprender la lengua. Yo siempre digo que no es solo en el momento que se enseña la lengua, sino es el antes de la clase, el durante de la clase cuando hacemos ese parón para hacer el café y el después. Es en ese momento cuando realmente se genera red. Y se amplían los conocimientos tanto del alumnado como de los maestros. Desde que Problema está activo se han impartido clases de Amasig, Darija, Fula, Hindi, Urdu y Wolof. Pues yo me he sentido bien porque si una persona que no tiene ni idea de tu país y no sabe nada de tu cultura y viene a aprender tu cultura y quiere saber tu lengua materna y tiene muchas ganas, la verdad me siento muy contenta. Brahim quiere seguir estudiando y trabajar. No sabe si en el futuro va a ser maestro, pero ya puede decir que tiene experiencia transmitiendo su idioma a un grupo de estudiantes. Aquí termina Confinados en los Márgenes, un podcast sobre la vida migrante en tiempos de pandemia. Puedes escuchar este y otros capítulos de la serie en medium.com/en los márgenes, en forum.eu y en las plataformas de streaming.